Ventajas y desventajas del modelo económico liberal y fortalezas y habilidades frente al modelo socialista, doctor Bastos. A Adelante. ver, primero, yo no le llamo modelo liberal, le llamo modelo capitalista. El liberalismo es una filosofía política que habla de división de poderes, que habla pues, de una limitación del poder, etcétera, pero no tiene por qué tener un correlato en el ámbito económico. De hecho, hubo malas relaciones entre los liberales políticos y los liberales económicos. No fue una relación buena. Por lo menos hablo de España, siempre se llevaron bastante mal. Y en Francia también. Es decir, unos defendían, digamos, el sistema de mercado libre, de capitalismo, de precios, y otros simplemente un Estado, digamos, que gobernara poco, pero que gobernara, y que no tenía como límites a la hora de gobernar. Que tenía unos límites, mejor dicho, tenía unos límites, pues la división de poderes, que una constitución escrita, una serie de normas que limitaban el poder, pero no se referían a lo que tenía que hacer el poder, ni a cuánto podía ejercer el poder, ¿no? De hecho, muchos liberales fueron intervencionistas en lo económico. Okay. Pusieron aranceles, controlaron los mercados. O sea, no vayamos a pensar. Además, el liberalismo después pasó de un liberalismo negativo a un liberalismo positivo. Es decir, yo tengo derechos, yo tengo libertades, pero son libertades positivas. Es decir, libertades que el Estado me tiene que garantizar. Y de ahí viene buena parte de la deriva pues, del progresismo o del liberalismo estilo americano en Estados Unidos y en el norte del mundo. Los liberales son las izquierdas. Entendido, sí, señor. ¿Por qué entienden esto? Bueno, entonces yo le llamo un modelo capitalista frente al modelo socialista. El modelo capitalista es un sistema que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, en un trabajo libre, cuidado, y en el uso de métodos capitalistas de producción. Y eso no es tan fácil de ver, porque no, cuidado, muchas veces se identifica el comercio libre con el capitalismo. Y el comercio libre y el capitalismo no son lo mismo. El comercio libre existió siempre. Los romanos tenían comercio libre, los chinos tenían unos comerciantes fantásticos. En el mundo islámico había un comercio fantástico, muy bien elaborado, pero no era capitalista. El capitalismo implica, primero, un ahorro, ese ahorro que se invierta de forma sistemática en el mejor de los usos posibles. Okay. Es privarse de un bien, es ahorrar, pero cuidado, el ahorro no es para después descansar, pasar un día en la playa, el ahorro es para construir bienes de capital, y eso de forma sistemática. ¿Y qué tipo de bienes de capital construimos? Aquellos con el mejor de los usos posible. ¿Y cómo lo sabemos? A través de precios y de beneficios y pérdidas. Eso que parece tan simple no es tan simple, y además requiere de una contabilidad racional, requiere de unos mercados bien desarrollados, etc. Esa es la clave, ¿no? Es decir, yo ahorro dinero y ese dinero, en vez de gastarlo en la playa, lo ahorro en comprar, por ejemplo, una máquina de coser. Por comprar una furgoneta, comprar un bien que me sirva más productivo. Ese es el capitalismo. Para ahí está la clave. A lo mejor el emprendedor no tiene plata, tiene idea, pero por eso está el ahorro. El ahorro yo lo deposito en algún vehículo de inversión. Y ese vehículo de inversión lo que hace es casarme a mí, ahorrador, con usted, emprendedor, sin conocernos de nada. En el sentido de que yo ahorro, yo invierto, y lo que hace el vehículo de inversión, un banco, un fondo de inversión, lo que sea, es buscarlo a usted para que usted le dé provecho a esa plata. Es decir, simplemente lo que hace usted es obtener esa plata y ponerla a rendir en lo que sabe hacer usted. Pero usted tampoco podría, esa idea que tiene usted de joven o de mayor, ponerla a rendir si no tiene quien le financia al principio. Pero lo que hace es el capitalismo. Primero hay el ahorro, y yo a lo mejor soy una persona ahorradora, pero no tengo espíritu de empresa o no tengo idea. Lo que hace es mi ahorro sindicado, esto es junto con el ahorro de otras personas, y le presta a usted. Por eso es importante el capitalismo, que tenga todo un conjunto de instituciones que sirvan para canalizar ese ahorro. Por eso es importante la banca, que haya bolsas, que haya fondos de inversión, etcétera, que haya todo un sistema, que haya un dinero sano, que haya un montón de cosas que nos permitan, digamos, construir todo. Porque claro, eso fue construyendo poco a poco. No nació construido así el capitalismo. Ya en muchos países pobres, muy pobres, lo que falla es que no tienen sistemas bancarios, por ejemplo, bien desarrollados. O sea, la población no tiene acceso al crédito y no tiene la misma capacidad de financiación. Entonces, es importante modernizar todo eso. Y requiere de un tipo de mentalidad. Y en principio estaba circunscrito en unos pequeños territorios y después se fue extendiendo y limitando. El liberalismo es otra cosa, que puede tener cosas buenas o malas. Cuidado, esto se hace mejor si los mercados son libres, que ayuda. Que puede haber capitalismo en un solo país. De hecho, el capitalismo al principio apareció en un solo país. O apareció en comarcas concretas. No era mundial. Sí. Aparece en Inglaterra, aparece en Flandes, aparece en las zonas de Francia, y después se extiende al resto del mundo por imitación y como una mancha de aceite. Por ejemplo, los comerciantes chinos o árabes o romanos, cuando ganaban plata, a lo mejor compraban pues, un sitio de retiro, y lo que buscaban, por ejemplo, era casar a sus hijas o a sus hijos bien, con un noble, una cosa por el estilo. Pero eso no es capitalista. El sistema era ese, ¿no? Entonces no era un sistema de capitalización continua. Pues claro, el capitalismo, como dije yo, es un sistema relativamente tan complejo. Es que solo se descubre a partir del siglo XVI, XVII. El ser humano vivió miles de años sin conocer. Y muchos sitios de la Tierra no lo conocen.
confunden el mercado o la propiedad privada con el capitalismo. Y el capitalismo precisa de la propiedad privada, pero no es solo propiedad privada. El burgués, hay un libro que para mí es uno de los mejores que explica esta mentalidad, aunque Sombart no sea especialista, de Werner Sombart, se llama así El burgués, la quintesencia del capitalismo. Es un autor alemán que fue el que más estudió, de hecho fue el que popularizó el nombre capitalismo, ¿no? Y lo explica muy bien. Entonces, describe allí al principio un noble del siglo XVI o XVII, y explica cómo vivía el noble. El noble tenía un montón de empleados, por ejemplo, tenía gente solo para que le cuidara los caballos, tenía gente solo para que le cuidara los perros de caza, tenía a lo mejor 4 o 5 castillos, y tenía los 4 o 5 castillos empleados o criados que estaban todo el día encendiéndole el fuego por si al señor le daba la gana de ir a uno de esos castillos. Y estaban los 5 castillos con todo caliente por si el señor le daba la gana, ¿no? Así era un noble de la época, un noble rico de la época. Pero eso no es un capitalismo, es un despilfarro. Es un despilfarro de mano de obra, de capital, de todo. Así los países no serían de pobres, porque los ricos de aquellos tiempos gastaban la plata como en lujos, no de forma productiva. Llegar a que en vez de tener un castillo, tener un montón de perros y un montón de caballos, compras una máquina de vapor, la pones a producir, y esos criados, en vez de estar allí atendiendo a los perros, están haciendo cosas. Eso es como se prosperan los países. Claro, el capitalismo real es una fábrica con los obreros trabajando allí un montón de horas, no unos señores cuidando de caballos o un empleado solo para ayudar a subir al jefe al caballo. En Europa hay estudios porque cada año le tocan más de 2 millones de dólares a 200, 300 personas en toda Europa en juegos de ese estilo, ¿no? La mayor parte de ellos que estaban más pobres que antes a los 3 años. Y sin familia y sin amigos, pero precisamente por eso, porque no son capaces de reprimir el dinero, a quemar la plata, a gastarla, ¿no? Y además hacen unos gastos muchas veces absurdos, diseñan casas en medida, compran carros carísimos. El carro caro es una muy mala inversión, puede ser muy suntuoso, muy bonito, pero es muy mala inversión, porque es un bien que lo coge, lo saca del taller y lo vuelve a meter, y ya perdió el punto de valor, o el 20%. Como inversión ya es lo peor que hay. Además, es una inversión que implica gastos de ruedas, de mecánica, y además, a ser carros tan caros es mucho más caro. Y al final, claro, si no generas ingresos, acaba gastando y acabas teniendo deuda. Entonces, no es cuestión de falta de plata, es cuestión de esa disciplina. Para mí, el capitalista, por ejemplo, es un panadero que se levanta a las 3 de la mañana, que ahorra, compra un horno nuevo, compra máquinas nuevas y con una vida muy dura. Ese es el capitalismo. Pero ¿cómo explicarle a la persona qué es el capitalismo? El capitalismo, lo que piensan es así como una actriz de Hollywood que tiene un Ferrari de color rosa y una cosa así por el estilo, ¿no? Es el estereotipo que tenemos del capitalismo. Una señora así gastadora y que vive así con grandes lujos, que se bañan en champán, ¿no? Porque usted le pregunta a un joven cualquiera de su país qué es el capitalismo y siempre se le viene a la cabeza algún artista, algún cantante de rock, algún futbolista o algo así, que tiene mucha plata. Eso no es capitalismo. Es más capitalista un panadero, un tendero, un frutero que se levanta, que compra máquinas, que ahorra, que todo el ahorro que tiene es para mejorar el negocio, para abrir una tienda. Es más capitalista eso que lo otro. O un empresario de hierro, un empresario que venda cosas por el estilo. No, un pequeño producto. Eso es capitalismo. Personalmente siempre nos da la imagen de un artista así extravagante. Pues la gente quiere ser un cantante de reggaetón que se enriquece a los 15 días, y eso no genera realmente un concepto de capitalismo en la sociedad. Yo cuando hablo con colombianos, por ejemplo, siempre me ponen así cantantes que son muy buenos, o cantantes, ¿no? que son muy buenos, por cierto. Pero claro, son como figuras muy espectaculares que ganan mucha plata. Entonces, yo creo que el modelo muchas veces es ese. No es ese el modelo. Eso tiene que existir y está bien que lo haya. No, pero no es eso. Es decir, no es el modelo de lo que es el capitalismo. Capitalismo. Weber, cuando habla del origen del capitalismo, habla de religión. Cualquier religión vale, ¿eh? Yo creo que la católica, por ejemplo, es muy buena también para eso. De hecho, varios de los países más capitalistas del mundo son católicos, aunque les digan lo contrario, son católicos. O sea, no es la religión ningún obstáculo. De hecho, solo tiene que comparar las dos Alemanias, la del norte y la del sur, que es la católica, y a ver cuál es más rica de las dos, ¿no? O es la Irlanda católica y la protestante, para ver cuál es más rica de las dos. Weber pone el ejemplo del cuáquero, porque el cuáquero era una religión que tenía prohibido gastar. Tenía prohibido gastar, no en lujos, es una religión así como muy estricta. Entonces, aquellos cuáqueros eran muy trabajadores, llevaban una vida como muy ordenada, no andaban con vicios ni cosas por el estilo. Entonces, todo lo que ganaban lo ahorraban y investían. Y entonces, como no tenían otra cosa que hacer, pues se dedicaban a hacer negocios. Al final controlaban buena parte del mercado del chocolate en Estados Unidos y de los cafés, que controlaban un montón de industria, precisamente porque eran súper industriosos, ahorraban y
y no gastaban. Y esa es la mentalidad. Pero repito que cualquier religión vale. Weber dice que los protestantes, yo creo que los católicos también, por ejemplo, son tan buenos o más como los católicos. Sí cumplen, digamos, con los principios que se enseñan, ¿no? Vida ordenada, ahorro, no andar por ahí a gastar, es decir, no andar a tomar por ahí, o sea, no gastar la plata en alcohol, etcétera, ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que llevan, digamos, ese ahorro lleva a una vida ordenada, y una vida ordenada lleva al capitalismo. Por eso digo que no es solo una cuestión de economía, es una cuestión también de forma de vida.